Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Trini del Rosario. En esta sección, un solo evangelio, vamos a contemplar el evangelio que está tomado del día de hoy, 6 de septiembre. Y está tomado del evangelista según San Lucas, capítulo 4, versículo del 38 al 44. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Entonces se inclinó sobre ella y conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella se levantó al punto y se puso a servirles. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les conminaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. Cuando la gente que lo andaba buscando llegó donde él, trataron de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo: También en otros pueblos tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Saliendo de la sinagoga, entró en la casa. La escena se desplaza de la sinagoga a la casa de Simón, donde su suegra padece una fiebre alta. Son los otros quienes suplican a Jesús por ella. Esta mediación ocurre en muchos milagros. Inclinándose sobre ella, Jesús se inclina sobre ella. Todo milagro será fruto de esta actitud, la de inclinarse sobre nosotros de parte de aquel que, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Da orden a la fiebre, así como en el versículo 35 había dado orden al espíritu impuro, y a la fiebre la deja. Levantándose al punto, les servía. Aquí está el significado de todo el milagro y de todos los milagros. El hecho de que ella se ponga a servir no quiere decir solamente que ha sido curada de su mal físico. Indica una curación mucho más profunda. Es liberada realmente de aquella fiebre y de aquel espíritu malo que le impide servir y obliga a servirse de los otros para ser servidos. Finalmente puede servir, como Jesús, que dice de sí mismo: Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. La traducción "se puso a servirles" no es correcta. Se debe traducir "les servía", en imperfecto, que indica no solo el comienzo, sino también la continuidad indefinida de ese servicio. El servicio es un término cargado de significado en el Nuevo Testamento. Jesús es el siervo de Dios y de los hermanos, el justo que por amor se hace cargo de la debilidad de todos. Si el servirse de los otros es principio de una esclavitud recíproca, servir a los otros es principio de liberación. No hay otra alternativa. Lo primero es la expresión del egoísmo, lo segundo de amor. En el servicio el hombre llega a ser él mismo y revela a Dios, del cual es imagen y semejanza. Con la palabra servir, la iglesia primitiva entiende el amor fraterno concreto, no solo con palabras, ni solo con la boca, sino con obras y según la verdad. Esta es la característica específica y fundamental de Jesús, que él dejó en herencia a sus discípulos antes de morir. Esta mujer es el prototipo del creyente. Al ser liberada mediante el servicio recibido de Jesús, es libre para liberar, es decir, para servir a los otros. Así se inserta en la vida de Dios, que es amor y servicio.
La liberación que Jesús trae no alcanza su objetivo en la recta profesión de fe que hacen los demonios, sino en el servicio que asimila al hombre a Dios en el seguimiento de Cristo. También todos los otros milagros deberán leerse como intervenciones que Jesús realiza para traer esta liberación profunda. La suegra de Pedro es el primer fruto maduro del Evangelio. Encarna el Espíritu de Jesús y es el tipo de todos aquellos que seguirán su palabra. Es el Evangelio vivo, donde percibimos el buen perfume de Cristo. El verdadero alcance de este milagro, por lo general, pasa inobservado. El motivo es que estamos acostumbrados a leer los milagros de Jesús como portentos y señales del poder divino. Jesús rechaza esas señales. Nosotros somos incapaces de reconocer a Dios en la pequeñez y en la humildad, que son las características del servicio y privilegio de los últimos, que por eso se ven obligados a servir. Pero precisamente en estas realidades ínfimas, Dios está presente con su fuerza. Agustín decía con razón que si el poder de Dios nos ha creado, su impotencia nos ha salvado. Por eso Mateo, después del ciclo narrativo de los primeros milagros, da la clave interpretativa de ellos, diciendo que de ese modo cargó con nuestras enfermedades. Es precisamente el Jesús siervo, el que carga con nuestro mal, el que nos libera. El misterio del servicio es el mismo del escándalo de la cruz, que nos quiere llevar a reconocer la gracia de Dios en la humanidad del siervo que muere en la cruz. La piedra angular es la piedra desechada. Lo plebeyo y lo despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es. Así las mujeres eran tenidas en cuenta muy poco en la cultura hebrea, hasta el punto de que no estaban obligadas a vivir según la ley y no estaban en condiciones de dar testimonio, y además anciana y enferma y suegra es la primera que, al ser curada de la fiebre que afecta el espíritu de todo ser humano, vive y da testimonio del espíritu nuevo de Jesús, que ha vencido el mundo y hace cielos nuevos y tierra nueva. El milagro sucede en la casa de Simón. La casa es uno de los símbolos de la iglesia. ¿Quién es el que en ella realmente vale? ¿Qué ojos hemos de tener para leer la historia de la iglesia? Hacia quien hemos de mirar para aprender el Evangelio. ¿Cuáles son nuestros maestros en la fe? También al final de su ministerio, Jesús llamará solamente a los discípulos para que observen una pobre viuda que da todo lo que tiene para vivir, para que aprendan de ella la lección fundamental. Estas personas insignificantes que naturalmente deben servir son la presencia viva y constante del Señor en medio de nosotros, nuestros maestros de vida. Que el Señor nos dé ojos nuevos y evangélicos para ver la realidad. A la puesta del sol. Lucas, a diferencia de Marcos, nos habla de la noche. Lo indica como el tiempo entre el declinar el sol y la llegada del día siguiente. Así subraya la victoria del día sobre la noche. El cristiano ya vive definitivamente en el día después del sábado, el hoy de la resurrección y de la victoria de Cristo, el octavo día que ya no conoce el ocaso. La noche ya ha sido derrotada porque ha llegado su hora. Precisamente en el momento más oscuro que transcurre entre la agonía del huerto y la cruz, este sol que declina es casi el Mesías crucificado, que se inclina sobre nuestras noches y las ilumina todas. Todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban. A menudo el enfermo es conducido hasta Cristo, o Cristo es conducido hasta el enfermo mediante la oración,
se subraya la mediación y la corresponsabilidad de los hermanos en la salvación de todos. Es un tema preferido por Lucas, que es consciente de la mediación eclesial. Poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Jesús se acerca a cada uno de los enfermos. El enfermo no es un número, un caso. Jesús se dedica al enfermo, no al mal, y los cura imponiéndoles las manos. En otras partes se dice que toca. La mano es la señal del poder y la acción. Jesús es la fuerza de Dios en acción que se extiende, que se detiene y toca al hombre enfermo. Este contacto, casi como una identificación con el enfermo, es la misma salvación. Donde hay comunión con el Señor, queda vencida la fuerza del mal. No se dice propiamente que Jesús sanaba, sino que cuidaba, asistía, atendía a los enfermos. Se subraya la causa de la curación. No es una fuerza ciega o mágica, sino el cuidado, el respeto, el amor y el servicio de Jesús. Esto es lo que indica la palabra griega terapeunin, que Lucas usa a menudo. De alguna manera ya se hace alusión al hecho de que somos salvados a un precio muy alto mediante el servicio de aquel que se colocó en medio de nosotros como siervo para llevar el peso de nuestro mal. Salían también demonios. Así como al llegar el sol huyen las tinieblas, así también donde llega Cristo el mal huye, reconociendo en la propia derrota su identidad. De aquí se comprende que la fe no consiste solo en saber quién es, sino que es una adhesión del corazón al anuncio de la salvación. Al demonio evidentemente le falta esta. Conocer el bien y no amarlo es propiamente la condenación, la escisión dolorosa entre la mente y el corazón, entre el conocimiento y la experiencia. Jesús combina a los demonios, combina el mal, no al enfermo. Disocia, como siempre, la asociación íntima, casi la identificación que se realiza entre el mal y el enfermo, y no permite que los demonios lo proclamen. Acepta que los hombres proclamen su verdad, pero no acepta que sea el mal el que lo proclama, aunque se vea obligado a ello. Efectivamente, su verdad es libertad y salvación, y por consiguiente se ha de proclamar con la mente y con el corazón. De lo contrario es condenación. Se atreve también la huella del secreto mesiánico de Marcos, que nos permite la proclamación de la gloria antes de la cruz. Sería condescender con las tentaciones. En este capítulo se nota una progresión en la revelación de Jesús, que se realiza lo que se anunció en los primeros 2 capítulos. Es el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Al hacerse de día, mientras Marcos presenta la oración nocturna de Jesús, Lucas se aparta de él para subrayar que con su victoria sobre las enfermedades y sobre el mal comienza el nuevo día. Después de ser liberados de la esclavitud, comienza el éxodo y el pueblo lo sigue. Todavía no es un seguimiento que carezca de ambigüedad, aunque es dictada por la buena voluntad. Mientras los suyos lo rechazan, estos van en su busca y quieren retenerlo para que no se aleje de ellos. Tengo que anunciar la buena nueva. Por esta es una tentación, casi es como querer secuestrar la salvación. Jesús se sustrae porque la salvación no es posesión de algunos, sino que es un don para todos. Jesús dice que tiene que anunciar la buena nueva, esa expresión. Y otras 17 veces en los Hechos de los Apóstoles indica la voluntad salvífica del Padre. Revela en las Escrituras a la cual Jesús se adhiere con libertad fiel hasta la muerte. Esa voluntad a la cual se adhiere se especifica ahora como evangelizar, llevar la buena noticia del reino de Dios.
Es la primera vez que en Lucas aparece la expresión reino de Dios. Se repite otras 37 veces. No se explica en qué consiste. Más que la definición, Jesús ofrece progresivamente la experiencia de Él como un acertijo muy paciente. Paciente de su parte. Lucas comunica a su lector la misma expresión que de él tuvieron los discípulos hasta identificar todas las líneas del reino de Dios con el rostro finalmente conocido de Jesús. La expresión reino de Dios, que para nosotros es enigmática, era muy clara para los oyentes de Jesús. Ellos conocían muy bien, igual que nosotros, el significado del reino del hombre, reino de injusticia, de opresión, de mal, de pecado y de muerte. Pero conocían también las promesas de un reino de Dios como lo contrario exactamente del reino del hombre. Su primera característica es la de ser de Dios, diferente del reino del hombre y no disponible para él. No viene por una acción, ni por una evolución, ni por revolución humana, sino solo por deseo, aspiración e invocación humilde. Venga tu reino. Es el señorío de Dios que devuelve al hombre a sí mismo, venciendo sus enfermedades, el mal y la muerte. Es ese reino que con Jesús ya está presente y actúa en medio de nosotros, pero de un modo discreto, que no llama la atención. Este reino de Dios se identifica precisamente con Él, el espacio de libertad que Dios ha dado como un don a los hombres. Por eso los discípulos continuarán la acción de Jesús anunciándolo y dando testimonio de Él hasta los confines de la tierra. Jesús anuncia la buena noticia del reino de Dios. Expresamente para eso ha sido enviado por el Padre a todas las otras ciudades. Para Lucas es grande la preocupación por los otros, los lejanos. La misión de salvación de Jesús, bajo cuya luz la iglesia lee la propia, es universal. No puede convertirse en dominio privado de ninguno. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.